dice la palabra del Señor en esta mañana de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Temed también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Glorifica tu nombre en medio nuestro, Señor. Sánanos, Dios. Sánanos y libértanos. Sánanos y fortalécenos. Renuévanos, Señor. Levántanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El libro de Santiago, la carta de Santiago, tiene la particularidad de ser una de las cartas más, si se puede, más realista, de la palabra del Señor. Santiago habla muy claro y muy directo sobre muchos aspectos. Y aunque los primeros capítulos de la carta de los Santiagos para muchos nos pueden resultar bastante duros, el último capítulo de la carta de Santiago, el que estamos tocando en esta administración, es tal vez la forma en cómo Santiago recoge todas las advertencias y las exhortaciones anteriores y nos ayuda para fortalecernos y para levantarnos. Amén. Y nos usa reiterativamente del versículo 7 en adelante un término que nosotros conocemos mucho, la paciencia. Lo conocemos todos y nos hace falta a la mayoría, ¿verdad? Paciencia. Y esa paciencia a veces nosotros la vemos como simplemente espera. Bueno, sé paciente porque esa niña algún día se calmará. O sé paciente porque ese marido llegará, pasarán los años y ya le bajará la testosterona y dejará de gritar tanto. ¿Ok? Entonces,
Solamente tienes que aguantar, tienes que ser paciente, porque tarde o temprano esas cosas van a cambiar. Y nosotros pensamos que la paciencia es simplemente esperar que pase la tormenta y que las aguas vuelvan a su nivel. ¿Ok? Eso pensamos que es la paciencia. Y a veces cuando atravesamos tantos problemas en nuestra vida y en nuestra casa, que a veces sentimos que nos llueven limones. ¿Ok? Uno dice en medio de los limones que le están cayendo en la cabeza, bueno, voy a hacer una limonada, pero mentira, no vamos a hacer ninguna limonada, estamos aguantando golpes durante todo ese periodo de tiempo. Y decimos, pero ¿cuándo, Señor, terminarán todas estas cosas? ¿Cuándo veré la luz del día? Y alguno otro se atreverá, según la circunstancia que esté viviendo, ¿cuándo veré la luz al final del túnel? ¿Ok? Sin embargo, la paciencia que nos dice la palabra del Señor no es una paciencia como una espera llana. La paciencia que nos dice la palabra del Señor es una paciencia activa. ¿Pero cómo es una paciencia activa? Una paciencia activa es que yo recibí del Señor una promesa. Yo recibí del Señor una palabra que me habla de una bendición que pronto vendrá sobre mi vida y sobre mi casa. Y yo no solamente me quedo ahí sentado esperándola, yo empiezo a obrar en fe. Yo empiezo a caminar en fe. Yo empiezo a actuar en fe. Primeramente, obedeciendo la palabra y poniéndola por obra. Porque yo sé que ya Dios dio la palabra y yo sé que esa palabra se va a hacer realidad en mi vida. Mientras tanto, yo me voy a preparar para que cuando esa palabra se cumpla, yo esté plenamente preparado para poder administrar con sabiduría la bendición que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Y es que muchas veces eso es lo que nos hace falta a todos nosotros. Dios nos da una palabra de bendición, de salud, de liberación, de prosperidad. Y nosotros nos preguntamos, bueno, y entonces voy a esperar que llegue eso para resolver todos mis problemas. Pero no, Dios quiere que nos preparemos para que cuando eso llegue, nosotros vamos a tener la sabiduría necesaria, la paciencia necesaria para hacer las cosas de una manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿saben lo que pasa con lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas? Dios nos da una bendición que es una oportunidad. Y cuando esa oportunidad llega, nosotros no tenemos la sabiduría necesaria. Otra vez no controlamos adecuadamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y de repente ni cuenta nos damos cuando la bendición se desvaneció. Y nuevamente oramos al Señor y le pedimos al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad. Porque en esta nueva oportunidad haré las cosas diferentes. Y la sabiduría nos dice, me voy a preparar para que cuando llegue la oportunidad, voy a hacer las cosas diferentes. Y cuando llega esa nueva oportunidad, ahora cuando la recibimos, la administramos de manera diferente. La administramos de manera más provechosa, de manera más eficiente. Yo les cuento una anécdota de nuestra vida, la vida de Carmen y mía, en conjunto como matrimonio. Hubo un momento en que nosotros cuando nos casábamos teníamos muchas bendiciones. Las bendiciones que venían del trabajo, las bendiciones que venían de aquí, etcétera, etcétera. Y cuando teníamos esas bendiciones, nosotros sentíamos, bueno, estamos claros, y pensábamos que esa bendición nunca iba a desaparecer. Y llegó el momento en que la bendición desapareció. Y nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué? E inmediatamente pensamos, porque entonces, bueno, recordamos la palabra del Señor. En todo y por todo hemos sido preparados a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. Pero cuando llega el tiempo de la escasez, entonces nosotros decíamos y reflexionábamos, no va a volver a ocurrir esto en nuestras vidas. De ahora en adelante vamos a prepararnos, vamos a ser buenos administradores, vamos a ser buenos y vamos a vivir en estas condiciones porque ya aprendimos lo mínimo que necesitamos para mantener bien las cosas. Así que cuando llegue el tiempo de abundancia, vamos a seguir viviendo sobre esos mínimos. Y pasaron, no fue algo que fue inmediato. Fue algo donde el Señor nos sostuvo, porque el Señor conoce realmente los corazones y conoce realmente lo que hay en nuestra mente. Cuando llegó el momento, nuevamente el Señor mandó su bendición. Pero cuando esa bendición llegó, ya estábamos preparados. Sabíamos cuánto era lo mínimo y sabíamos que lo demás teníamos que ser previsores y teníamos que procurar guardar para el tiempo y para el futuro. Amén. Así que eso nos enseñó. Quiere decir que ahí aprendimos lo que es la paciencia activa. Y la paciencia activa es prepararnos
para el tiempo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cuando Santiago escribe, habla de la paciencia en el contexto de la venida de nuestro Señor. Porque si hay algo que a nosotros como hijos de Dios, lo que más anhelamos, nosotros como hijos de Dios, es volver a ver a nuestro Señor Jesucristo. Es verlo, es ver su manifestación plena, es ver cómo Él regresa y cómo nosotros estamos junto con Él. Ese es el mayor anhelo de nosotros porque es el cumplimiento final de todas las promesas que están en la palabra, la vida eterna, el reino eterno manifestado precisamente sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta ser que para eso yo también tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparado para que cuando mi Señor venga, yo esté y sea digno de estar en su presencia y de reinar juntamente con Él. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Por eso es que la vida de nosotros como hijos de Dios es una vida de constante preparación. Y prepararnos aún para lo que es imposible estar preparado. Hermanos, hay situaciones en la vida frente a las cuales ninguno puede decir que estoy preparado para enfrentarla. Cuando la enfermedad sobreviene en nuestras casas o en nuestros hogares o afecta a una persona cercana a nosotros, uno dirá, los médicos dirán, bueno, tiene que estar preparado porque resulta ser que el diagnóstico es así. Y uno dice, sí, me voy a preparar, pero en realidad nunca estamos preparados. A pesar de todo, nunca estamos preparados. Sobrevienen las cosas e igual reaccionamos con dolor, con sufrimiento y con angustia, por más que sabíamos que ese iba a ser el desenlace. Y en medio de esa situación nosotros oramos y venimos a la presencia del Señor para que Él cambie el resultado y cambie el diagnóstico, porque sabemos que el único que tiene poder para cambiar un diagnóstico es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y resulta ser que a veces ahí nuestra fe flaquea. Nuestra fe entra en duda, caemos en duda. ¿Podrá hacerlo el Señor? ¿No lo hará el Señor? Nuestra mente entra en conflicto con la fe, entra en conflicto con el poder de Dios y eso también nos llena de angustia y de desesperación. Pero la palabra dice, Dios sabe que nosotros somos seres imperfectos. Dios sabe que estamos en un camino siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. Pero Dios no permitirá que nosotros atravesemos una prueba de la cual no tengamos la capacidad en Él de salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermanos, para ninguno la noche oscura será de toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? La noche oscura que todos hemos vivido siempre tiene un principio y tiene un término final. ¿Cuántos dicen amén? Porque decían nuestros abuelos, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué decían eso? Porque ellos decían así, estoy apretado, pero Dios no me va a matar. Dios me va a soltar para que yo pueda respirar y seguir adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa era la sabiduría de nuestros abuelos que tú y yo hemos experimentado en este camino. Que por más apretadas que se pongan las situaciones, todavía hay aliento para respirar y para orar y para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso en esta carta Santiago se desplaya, como que Santiago se desahoga totalmente en este último capítulo de su carta. Por eso habla de que, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren el modelo que nos da Santiago. Es decir, seamos pacientes como Jeremías, que todo el mundo le caía encima y hasta lo tiraron en una cisterna. Tengamos la paciencia de Isaías y de Ezequiel, que pasó por todas las pruebas habidas y por haber para poder cumplir con su misión profética. Tengamos la paciencia de Elías, que todo el mundo lo miraba y se asustaba cada vez que Elías se acercase, y que a pesar de que obraba a favor de Dios por el pueblo, aún el pueblo le tenía en estigma, le tenía bien alejado. Pero a pesar de eso, Elías se mantuvo firme. De la misma manera, tú y yo tenemos que mantenernos firmes en los tiempos que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en las situaciones que estamos atravesando. Porque sabemos que si la situación es difícil, esa dificultad no será eterna. Esa dificultad ya tiene un punto final. Y cuando el punto final llegue, es el momento en que tú vas a empezar a correr. Es el momento en donde tú vas a empezar a arrancar. Pero no vas a arrancar como quien golpea el aire.
Vas a arrancar como un hombre y una mujer lleno de la sabiduría del Señor, que va a hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos, ninguno de nosotros sabemos cuál es el destino que Dios tiene para nosotros. Nosotros quisiéramos saber, Señor, qué tú tienes para mí, qué va a ocurrir conmigo en el futuro, para qué tú me quieres. Y quisiéramos que en un momento determinado Dios nos dijera, bueno, Nicky, yo te quiero para esto. Y en el año 2026 te va a pasar esto, en el mes de enero va a pasar esto, en el febrero, y el 28 te enerra, y en el 28 va a pasar esto y esto. Yo no quisiera que Dios nos diera toda la bitácora de nuestra vida futura, para que nosotros podamos caminar tranquilamente y confiadamente, paso por paso, qué es lo que vamos a vivir. Pero no va a ser de esa manera. Es más, Dios, cuando nos habla a través de visiones y de sueños, nos habla de una manera tan imprecisa a nuestra conciencia y a nuestro razonamiento, que saben algo, hermanos, cuando estamos viviendo las cosas, es que realmente comprendemos la visión y el sueño. Y aún ahí es cuando realmente comprendemos la palabra profética o la palabra de ciencia que sobre nosotros se ha dado por parte del Señor. Es precisamente en ese momento en que nos damos cuenta y nos decimos, pero ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué no lo deduje antes? Pero esas son las limitaciones que nosotros como humanos tenemos. Pero algo que sí podemos hacer, mientras tanto, es lo que dice Santiago. Nosotros tenemos que orar. Cuando estemos en esas situaciones, nosotros tenemos que orar permanentemente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Para que Dios, sea cual sea la situación, nos dé la fortaleza para salir adelante. Sea cual sea la circunstancia, nos dé la victoria frente a esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Señor, no sé a lo que me voy a enfrentar, no sé lo que puede venir sobre mi vida, pero de una cosa sí estoy seguro, que si tú estás conmigo, cualquiera que sea la circunstancia, yo voy a salir vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el secreto de la preparación en Cristo Jesús, hermana Cecilia. Que lo único que tenemos seguro es la presencia de Dios. Lo único, nuestra única garantía es la fidelidad de Dios y la fidelidad de nosotros a Dios. De tal manera, ¿por qué? Porque al Dios al que nosotros le somos fiel, el Dios en que nosotros creemos, es el Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. ¿Qué significa eso? Que no importa que me manden 40 automóviles y no importa que solamente esté yo y uno que medio le funciona la columna para atender los 40 automóviles. Yo sé que Dios es mi Dios y Dios me dará la fuerza y la sabiduría para poder atender esos 40 vehículos. No importa dónde me ponga, no importa dónde me ubique, no importa dónde esté, yo sé que mi Dios me hará prosperar donde quiera que yo me encuentre. ¿Cuántos dicen amén? No importa la enfermedad que haya venido sobre mi vida y sobre mi cuerpo. No importa los diagnósticos que me hayan dado. No importa las previsiones de cuidado que supuestamente la ciencia yo tengo que tener. Yo sé que mi Dios tiene el poder para sanarme cuando Él lo determine. Y tiene el poder para fortalecerme aún en medio de mi enfermedad para seguir adelante porque mi vida no termina aquí. Tu vida y mi vida no han terminado, hermano. Nuestra vida y la catástrofe que podamos estar experimentando no es el fin. Nosotros nunca lo veamos como el fin, porque mientras tengamos vida, hay propósito de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo me doy cuenta de esa experiencia que estoy viviendo, pero reconozco todavía estoy de pie, todavía tengo fuerzas para alabar y adorar a Dios, eso significa que esto no es mi fin, que hay un propósito de Dios detrás de esto. Señor, dame la sabiduría para comprender cuál es tu propósito de esta situación en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Yo tengo una hermana que me sigue. Ella estudió arquitectura. Pero antes de eso, cuando ella era recién nacida, empezó a tener convulsiones, fiebres altas y siempre convulsionaba. Casi siempre, prácticamente, mi mamá y mi papá estaban en el hospital con ella.
El diagnóstico que le dieron a ella era que por tantas convulsiones que había tenido, ella no se iba a desarrollar muy bien en el cerebro porque las convulsiones al final terminan golpeando la parte neuronal y la iban a limitar en su aprendizaje y todo lo demás. Y cuando llegara la etapa del desarrollo, le dijo una amiga de mi mamá que era enfermera, cuando llegue la etapa del desarrollo, esperemos en Dios que la pueda pasar, pero la etapa del desarrollo que supone en la mujer, igual que en el hombre, un cambio y una transformación hormonal puede disparar otras cosas que posiblemente ella no pase de la adolescencia o se quede en la adolescencia. Pero mi mamá le creía a Dios. Y como ella le creía a Dios, ella confiaba en que las cosas iban a ser diferentes. Terminó graduándose de arquitectura y ahora recientemente terminó una maestría. Entonces no importa lo que uno pueda estar viviendo o experimentando. Lo importante es tener la fe en el Dios en quien nosotros creemos, sabiendo que ese Dios tiene una respuesta buena y positiva para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así es como se va formando el carácter. Yo recuerdo que cuando yo era niño me caía mucho, me golpeaba mucho la cabeza. ¿Pero por qué razón? Porque la cabeza era más grande que el cuerpo. Así que cada vez que me caía, tenía que caerme de rodillas, me caía de cabeza. Okay. Entonces yo tenía muchos golpes en la cabeza y uno decía que bueno, con tantos golpes en la cabeza, bueno, aprendí que tengo la cabeza dura. Pero al final nos damos cuenta de algo. Cuando Dios tiene un propósito y uno mantiene la fe en el Señor, Dios cambia todo lo que pueda ser nuestro destino. Y nos da un destino conforme a su voluntad. Y para Dios no hay nada que pueda evitar que cumpla ese destino. Solo depende de ti y de mí, de la fe que tengamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo depende de nuestra fe en Él. Porque todos vamos a vivir y vamos a experimentar las mismas cosas. Los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia. Todos morimos igual. Todos nos enfermamos igual. Todos tenemos buenos tiempos y todos tenemos malos tiempos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros creemos en un Dios que sea malo o sea bueno, siempre hay un propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Santiago le escribe a la iglesia, porque esta es una epístola universal, Santiago habla claramente de cuál debe ser nuestra actitud en medio de toda circunstancia. Y nos da un consuelo y un recurso fundamental. Y dice lo siguiente: ¿hay alguien afligido en medio de vosotros? ¿Cuántos afligidos estamos aquí hoy? No levante la mano, porque seguramente hasta las sillas que están vacías van a levantar la mano. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si hay alguno enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué todos miran a Leida? Porque yo he puesto la mano sobre Leida. No, anciano es todo aquel que ha sido llamado a ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, es considerado un anciano. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Imponiéndoles qué? Imponiéndoles el aceite. Y nos dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviesen pecados, los pecados les serán perdonados. Es interesante la posición doctrinal de Santiago, porque nosotros pensamos muchas veces que primero se pide perdón por los pecados para poder recibir la sanación. Aquí Santiago dice, ora por el enfermo, y si tuvieren pecado, también va en el paquete. También se perdonan los pecados. ¿Ok? Porque nos habla del poder de la oración para sanar y para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Así que si alguien está enfermo, aquí entonces al final vamos a orar por el enfermo poniéndole aceite, ungiéndolo con aceite. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted tiene un familiar enfermo, pero pastor, si el familiar no está aquí, ¿cómo le vamos a poner el aceite? Usted va a recibir el aceite en usted mismo, precisamente por su familiar. Amén.
para que ese familiar también alcance la sanidad que él necesita en su vida y en su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Pero lo más importante, dice el Santiago en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos habla de la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Cuando yo oro por mi hermano, yo estoy perdonando a mi hermano. Y cuando mi hermano ora por mí, él me está perdonando a mí. El corazón de él es sanado y mi corazón también es sanado. Por eso siempre se procura que oremos precisamente por aquella persona con la cual tenemos alguna cosquilla. ¿Usted no ha tenido ninguna cosquilla con una persona? Todos somos unos santos aquí. A todos lo amamos con el amor al prójimo. que hemos tenido cosquillas con personas por cualquier razón. Hay cosquillas que son permanentes y hay cosquillas que son temporales. Hay cosquillas que son de desayuno. ¿No le ha tocado a usted que en medio del desayuno siempre hay un problema en el desayuno? Y uno se queda con la cosquilla en todo el día. Y a veces no quiere ni almorzar para no profundizar más la cosquilla. Exactamente. Y a veces siente que cuando ora por los alimentos no resuelve el problema de la cosquilla. Entonces que tiene que orar por su hermana, tiene que orar por su hermano, porque eso es necesario para la salud ¿de qué? De nuestra alma. A veces se dice que a veces nosotros tenemos que soltar cosas. ¿Qué tenemos que soltar? El rencor, el resentimiento, el no te puedo perdonar, el me la debes, el no sé cómo te la voy a cobrar, el no sé por qué Dios no escucha mi oración cuando le pido que te juzgue, que te castigue, que te mande para el infierno, etc. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que soltarnos y liberarnos de ello. Por eso, él mismo nos da un ejemplo basado en el profeta Elías. Hermanos, todos nosotros somos pasionales. Aún los que se crean menos pasionales y que las emociones menos los dominan o que los sentimientos menos nos dominan, somos pasionales. Nosotros teníamos un hermano en Cristo Jesús que él decía que no, él era una persona que él controlaba sus emociones y sus sentimientos. Y mientras él nos estaba hablando de que él controlaba sus emociones y sus sentimientos, ¡pah! Se cayó un jarrón al suelo y el hombre saltó. Y dije, espera un momento. Entonces, ¿qué controlamos? ¿Emociones o sentimientos? A veces no, todos somos pasionales. A unos son muy pasionales, otros son un poco pasionales, pero todos somos pasionales. Todos a veces reaccionamos pasionalmente. Por eso Santiago le escribe a la iglesia y le dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Como nosotros. Elías era como nosotros. Elías era como Mariel, Elías era como Palacios, Elías era como Amarili. Era como nosotros, igual. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dios busca hombres y mujeres con un corazón que le ame y que tengan fe en Él. No busca hombres y mujeres perfectos. No busca hombres y mujeres que digan, yo tengo el fruto del Espíritu Santo y yo tengo dominio propio, así que las pasiones y las emociones no me dominan. No, porque buscó a Elías, que era imperfecto, que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pero ese Elías, ese hombre imperfecto y pasional, oró fervientemente al Dios Todopoderoso y el milagro se hizo. Por eso nosotros no nos podemos sentir excluidos de la gracia y de los milagros del Señor. Porque Señor no lo merezco. Porque Señor no tengo las condiciones. Yo no puedo. No, Señor, no sé orar. No puedo orar. No se descalifique. No nos autodescalifiquemos por ello. Oremos con fervor al Dios que todo lo puede. Porque ese Dios, si escuchó la voz de Elías, también escuchará la tuya y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y no solamente oró para que no lloviese. Es más fácil orar para que no llueva que orar para que llueva. ¿Sí? A usted le sale natural orar para que el otro le vaya mal que orar para que le vaya bien. ¿Por qué me miran así? Es cierto. Oramos con mayor fervor. ¿Por qué? Porque la motivación es la herida que sentimos. Pero la motivación para orar para que al otro le vaya bien
no encontramos mucha motivación. Encontramos que la pastora nos manda a orar los unos por los otros, que la palabra nos manda a orar unos por los otros, pero no encontramos algo así que nos motive a que realmente le vaya bien. Pero cuando es que le vaya mal, hay suficientes razones, sobran. ¿Verá, Marily? Sobran razones para orar para que le vaya mal a la persona. Pero dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros a salir de nuestro extravío y de nuestro error, de nuestras equivocaciones, de nuestros engaños, de nuestros pecados y nuestras faltas. Tenemos la obligación de hacerlo. Porque cuando eso hacemos, salvamos un alma y cubrimos multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que lo que Santiago al final propone dista mucho para algunos de lo que está en el capítulo 1 y mucho más de lo que está en el capítulo 3 cuando le dedica un capítulo entero a la lengua. Ya la pastora se puso que vas a hablar de la lengua. No, solamente voy a mencionar la lengua, ¿ok? En el sentido de que los primeros capítulos parecieran algo, un hombre, el que está escribiendo, es un hombre totalmente resentido con la sociedad o con la forma en cómo se lleva el servicio al Señor. Pero el capítulo 5 nos habla que es totalmente lo contrario. Un hombre que quiere que la iglesia camine conforme a la voluntad de Dios, haciendo uso de los instrumentos y de las herramientas que Dios mismo da. Teniendo la paciencia, teniendo la fe, teniendo el amor los unos por los otros, pero no el amor de palabra, el amor basado en obras, el amor basado en una fe que busca lo mejor para el prójimo. Él quiere una iglesia que realmente se integre y una iglesia que viva en armonía, como una hermandad, preocupados los unos por los otros. Y a veces estamos aquí sentados y todos nos conocemos por nuestro nombre. Es más, todos sabemos lo que el otro hace. Pero ¿cuántos oramos los unos por los otros? ¿Cuántos oramos por el problema que tiene el otro? ¿O cuántos damos las cosas por supuesto y pensamos, no, la hermana Dalis y el hermano Juan no tienen ningún problema porque ellos son médicos? Es más, ellos resuelven problemas. Pero también necesitan oración. Y muchas veces dirán, pero bueno, Amarilis, ¿qué problema puede tener? Es abogada y es contadora. Si estuviera en el mundo, diría la sirviente perfecta de Satanás. Agarra con los números o agarra con la ley. Pero está en Cristo Jesús, aleluya, para glorificar el nombre del Señor. Amén. No se preocupen, yo también soy abogado, así que lo que digo también me lo digo yo a mí. Entonces nosotros nos damos cuenta de la importancia de orar por el hermano. Saben que cuando oramos por el hermano, aquel que no conocemos bien, pero oramos por su situación, el Espíritu Santo nos empieza a poner en nuestro corazón un amor inexplicable por ese hermano, un deseo, inclusive lo extrañamos cuando no lo vemos y oramos cuando no lo vemos porque lo extrañamos. ¿Por qué? Porque hemos orado independientemente de que conversemos o no conversemos con él. Entonces nuestra alma se conecta con su alma. Eso es lo que se llama la hermandad cristiana. Por eso somos hermanos. Porque es igual que la relación de los hermanos de sangre. Están separados por años, viven en países a veces diferentes, pero no dejan de pensar el uno en el otro. No conversarán todos los días, pero siguen pensando el uno por el otro. Y cuando se vuelven a ver, es como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado el tiempo. Siguen viviendo de la misma manera. Así y mayor y más profunda debe ser la hermandad de nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia. I'll never abandon. Oh, fear you'll never come.